Buenas noches, profesor. Mi nombre es Víctor Manuel Aldana Castillo. Estoy en el curso. El día de hoy vamos a ver lo que es la tarea 2.5, el cual consiste en un resumen del control adaptable. En el cual primero vamos a ver en qué consiste un control adaptativo. Podemos decir que un control adaptativo es un proceso encontrado prácticamente en la industria y tiene como carácter estadístico controlar tradicionalmente los parámetros fijos a menudo y estos son adecuados para tales procesos ya que sus parámetros normalmente cambian. Los cambios de los parámetros son causados por cambios en el proceso de fabricación, en la naturaleza de materiales de entrada, lo que es el combustible o el uso gastante de la maquinaria, etc. Los controladores fijos no pueden lidiar con esto. Una posible alternativa para mejorar la calidad del control de algunos procesos es el uso del sistema de control adaptativo, en el cual podemos decir que es posible gracias al desarrollo de la automatización digital, que está basada en la tecnología de microprocesadores, y esto se debe tomar justo en el desarrollo para mejorar los algoritmos del control adaptativo y en la exploración de su potencia tenga ventajas y limitaciones. También podemos decir que esto nos limita a los sistemas cibernéticos a que cumplan unos supuestos alternativas, como lo es su estado de estructura, su estado o estructura que puede cambiar. Esto puede influir en el estado o en la salida del sistema. Una posible generalizada de un sistema adaptativo es como sigue el sistema adaptativo, que tiene 3 entradas y una salida. En el entorno en el cual actúa sobre el sistema adaptativo, que se compone de dos elementos, la variable de referencia y la perturbación. La variable de referencia crea al usuario. Por regla general, la perturbación no se puede medir. En cuanto al sistema, recibe información sobre el comportamiento requerido, y la salida del sistema es un comportamiento del sistema, como bien está marcado en la regla decidida, que es y es igual a f multiplicado por w, v, y bueno, eso lo tenemos representado en lo que es la imagen 2.1, en el cual podemos ver lo que es la estructura interna de un sistema adaptativo, en el cual, como ya lo mencioné, un sistema adaptativo está compuesto de 3 entradas y es una salida básicamente, que es la regla de decisión, la función, la variable de referencia y la perturbación. Asimismo, podemos decir que la salida única tiene un comportamiento en el cual ocurren los entornos de las variables que son w y v en cuanto al cambio del comportamiento, es decir, tiene un cambio en la profundidad, en la funcionalidad que se efectúa y van cambiando los parámetros para cada combinación, ya sea w, v o bueno. Para esto se selecciona el lugar del parámetro para minimizar el funcionamiento de pérdida y asimismo tener lo que es la unidad de tiempo o por un periodo de tiempo dado. Tenemos lo que es el teorema o el postulado del control adaptable, en el cual podemos decir que principalmente se va a ver la teoría de lo que es la estimación de parámetros, ya que sabemos que la determinación de los parámetros siempre está cargada por un grado de incertidumbre o error.
Esta incertidumbre no solo depende del número de pasos identificados, es decir, de la cantidad de datos muestreados y de la elección de la estructura para el modelo matemático del proceso controlado, sino que también depende del comportamiento de la salida del controlador, el periodo de muestreo y la elección del filtro para las salidas del controlador y el proceso. Esto significa que cada cambio realizado en la salida de un controlador, excepto el efecto de control requerido, también exista, como lo vemos aquí. Es el proceso, aquí, el predictor adaptivo, eh, los cálculos de los parámetros y el control. Tenemos lo que es la aplicación industrial, donde podemos decir que a principios de la STC se puede utilizar para el ajuste de un controlador de una sola acción, ya sea de ajuste automático, en el cual si el algoritmo ilustrado, como lo vimos al principio, se usa para el autoajuste del controlador, entonces los bloques se representan de una forma que se identifiquen recursiva y el controlador de parámetros solo se conectan en el momento en el que están configurando el controlador, o eso quiere decir que durante la fase en la que se está haciendo el ajuste. Una vez ajustando el controlador se desconectan y se continúa con el sistema que controla mediante parámetros fijos. Claramente este parámetro de control es útil para las deterministas, donde se va a identificar de si se apaga una vez que se ha ajustado el controlador, y el principio subyacente de este tipo controlador se muestra en lo que es esta imagen, donde podemos ver lo que es el diagrama de bloques de un controlador de autoajuste que está utilizando un proceso de identificación único. Tenemos lo que es el controlador, el proceso, el controlador de parámetros, por identificación de procesos. Asimismo tenemos lo que es la última parte, en donde nos pide que elijamos la aplicación de un control adaptativo y el funcionamiento de este control, donde podemos decir que, bueno, el que se escogió en este caso es un control adaptativo y actuador de lazo cerrado, en el cual podemos decir que la salida del controlador es constante durante el intervalo de muestreo. El actuador incluido de convertidor de corriente alterna está incluido de una dinámica del proceso controlado. Y la salida del proceso controlado es una variable física, generalmente de tiempo continuo, que también se muestra durante el periodo de cero, por lo que pues se respeta el controlador, y la salida del proceso es la secuencia de valores numéricos de YK, cuando K pues tiende a valores como 1, 2 o 3, 4, bueno, este depende del valor que se requiera dar. En esta única, bueno, para eso se tiene un controlador con respecto a la salida del tiempo continuo, y a veces puede ser útil filtrar la salida del sistema del tiempo continuo antes del muestreo. En el sensor o el convertidor de AD y cualquier filtro que se utilice también se consideran parte del proceso controlado, ya sea el bucle de retroalimentación básico, en el que se puede ampliar mediante un bucle directo desde la perturbación dichas medidas que están disponibles, y su comportamiento también se muestra durante un periodo T0, y este se transfiere al controlador como una secuencia de valores numéricos de VK igual. Nuevamente, como mencioné, K tiene valores de 1
infinito, pues esto depende del valor que se le quiera dar. Asimismo, el tiempo de valor de la variable de referencia se expresa digitalmente como una secuencia de valores numéricos. Nuevamente, cada tiende a pues 1, 2, 3, 4. Ese en cuanto a WK. La existencia de perturbaciones aleatorias no medibles, VK, tiende a tener cambios en cuanto al valor de la variable de referencia, y es la razón por la cual al introducir el control automático, el objeto del control es compensar estas perturbaciones, así como seguir los valores de las variables de referencia. Además, se supone que los parámetros del proceso controlado son constantes, pero desconocidos o variables, en cuyo caso los cambios de estos parámetros son más lentos que la velocidad del proceso de adaptación, y estos van dependiendo de la naturaleza del proceso controlado. Podemos decir que se pueden lograr diferentes objetivos utilizando el control adaptativo con identificación recursiva, como lo es la sincronización automática del control digital, el control mejorado, donde están presentes las perturbaciones, la detección de cambios en los parámetros del sistema controlado, y la mejora del procedimiento de control de un proceso dado al hacer un cambio adecuado a los parámetros de un control digital. Ese sería todo de mi parte.